tiempo pasa factura, parece que no espera. Hasta el más niño madura aunque no quiera. Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era. Si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera. A veces pienso que me he quedado estancado en mi niñez cuando la madurez se aleja del pasado. Mi habitación, mi santuario, un mundo aparte donde el arte que se hace por amor no es criticado. Yo por eso tengo. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros televidentes que como todos los días se conectan con nosotros con este programa que se llama Juntos a las 3 con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros todos los días, que nos escriben a nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes sociales son en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter @Juntos a las 3 con número. Nos pueden llamar al 410-7325. Y recuerden que siempre que nos vayan a escribir, por favor, nos escriben con el hashtag o numeral Juntos a las 3. Hoy un tema especialísimo. No, es que no hay ni siquiera que decir. Sí, no, es un tema ya usted que... trajo toda la indumentaria. Sí, es un tema que... sin Pero, falta. pero no crea que ese tema me pega ¿No? en todo a mí. O sea, hay cositas porque me hice un test especial y hay cositas que me pegan de ese síndrome especial. Hay algunas doctora personas Carmen. a las que les pega más y otras a las que les Sí, pega menos. a mí creo que del 100% del test, por ahí un 80 casi que me 90. pega. Vamos a hablar hoy de el síndrome de Peter Pan. Sí, señora. Doctora Sí. Carmen, ¿cómo le ha ido? Ay, divinamente. Me encanta, me Sí. encanta porque Excelencia. Este tema es especial y quiero salir hoy de muchas dudas con Sí. este tema porque me preocupé. No, pero mire que yo siento que no tiene dudas porque vino completamente con... No, o es sea, que no alcancé a cambiarme, entonces me sí. tocó... Pero usted se pone generalmente esa pinta ¿para qué? No, para andar? venir a hacer este programa, la verdad, porque nunca me he visto así. O Bueno. sea, sería el colmo uno. O sea, No. Hasta allá, por ejemplo, no llego. No, pero yo sé que esas boticas usted se las la pondría. botica sí, no, la botica Se las sí. pondría con esa Sí. pantaloneta y la camiseta. Sí, de pronto sin estas medias, porque ya es como demasiado, ¿no? ¿Cómo Pero le a parece? veces las medias las emplea para otros ¿Qué tal mi menesteres. camiseta, doctora? Me gusta. Bien, me ¿no? gusta. Sí. Sí. ¿Usted cuál es de los dos? Yo estoy entre No, Popeye usted y es Brutus. Brutus, Sí, usted es Brutus. Soy entre Popeye y Sí. Brutus, sí. A mí me Ahí tocó estoy. Popeye. Sí, ahí estoy. Sí. Está un poquito gordo Popeye, pues se ve un poco inflado No. Popeye, pero pues hay cosas que, bueno. Me encanta este tema que vamos a tener el día de hoy. Me hice una investigación y todo, no crea que no me vine preparado porque es No, un... yo sí le iba a preguntar que qué trae en ese cuaderno tan bonito. es que es el cuaderno de mis notas donde vienen todas las investigaciones hechas para este programa y sobre todo porque el síndrome de Peter Pan, creo que hay muchas personas que lo padecen, pero no podría llamarse como una enfermedad. No. No, es, No, es como lo que ocurre- no es una patología tampoco. No, lo que ocurre es que mucha gente dice, pero es que lo sentimos como un trastorno. No es que sea un trastorno, lo que ocurre es que en muchas oportunidades termina incomodando no al que lo está viviendo, Sino a las sino a personas las que lo personas rodean. que lo rodean. Ahí está. Y pues, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra frase del día. Aquellos que se han quedado anclados en su infancia tienen miedo a crecer y aceptar los roles que les corresponden por su edad. Pueden parecer, entonces, padecer. No solamente se parecen a Peter Pan, sino que padecen también del síndrome de Peter Pan. Y lo dijo Vanessa Fernández López, psicóloga especialista en emociones. No, además me encanta, por ejemplo, este cuento del Peter Pan, porque es que es como como decía en Peter Pan, en el país del nunca jamás. Pero aparte del país del nunca jamás, es que Peter Pan podía volar también. Entonces, Sí. como que es una bendición, fantasía, es en una realidad. fantasía, Es una ¿no? fantasía y además cuando se tiene, se cree en ella. Y no solamente se cree, sino que uno se apodera de ese papel y termina metido en el papel y viviendo la experiencia de ser un Peter Pan. No solamente, acuérdense que no solamente Peter Pan tenía ese espíritu de niño, sino que también salvó
también a Wendy y sus hermanitos. Sí, también está el síndrome de Wendy para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, que es ya otro. exactamente. Eso va a ser otro tema de Eso va otro a ser otro programa, tema. porque también es muy interesante eso, doctora Carmen, porque hay mujeres que tienen como esa sensación de ser sí. mamás Pero, todo el tiempo claro, con uno, ¿no? Claro, y no solamente son las hermanas o son las novias o son muchas otras mujeres, que ese es otro tema, pero aquí el síndrome de Peter Pan termina incomodando a mucha gente. Pero no vamos a demorarnos más. Por favor. Quiero su frase, pero ¿sabe Sí, que le señora. voy a pedir un favor? Sí, señora. ¿Por qué no se pone de pie? Sí, Porque yo señora. quiero que Sí, la señora, de pinta se verdad, vea de completa. verdad. Bueno, muy bien. Viene mi Con el frase. cinturón. Y usted sabe que todo está a juego. Sí, señora. Todo, Azul claro, azulito. azul oscuro, verdecito. Estoy estrenando esta camiseta que me regalaron de Popeye. Muy Me encantaba Popeye, doctora Carmen. Bueno, hágale, pues. La frase dice así: no quiero crecer, me siento niño, inmaduro y chiquito, irresponsable, rebelde y arrogante, narcisista, dependiente, no quiero envejecer, no tengo afán, a lo mejor tengo el síndrome de Peter Sí, señor. Pan. Ese Muchas fue. gracias. Ese fue. Muchas gracias. Así que, Muchas nada gracias. que hacer. Sí, Nada ahí que está, hacer. doctora Usted Carmen. describió precisamente lo que es este síndrome. El síndrome de Peter Pan trae consigo importantísimas emociones, pero así como trae emociones, también trae alteraciones del comportamiento, es decir, de la conducta. Aproximadamente en los años 80, hay que echar un poquito de historia, el psicólogo Dan Keeley observó que algunos de sus pacientes se negaban a aceptar las responsabilidades que la misma vida le entregaba. ¿Por qué? Porque si se casan, la vida les entrega mujer, hijos, Claro. casa, jardín, carro, perro, trabajo. Sí, hay una responsabilidad muy responsabilidad. fuerte. Son responsabilidades implícitas a la edad adulta y agrupando los comportamientos que estos presentaban bajo el nombre de síndrome de Peter Pan, se conoció entonces a esta serie de personas que en su gran mayoría son hombres, única y exclusivamente porque quieren detenerse. Y cuando quieren detenerse, quieren que el tiempo continúe para ellos de la misma manera como continuó. ¿Usted nunca vio a Peter Pan viejo? No, además hay muchos que dicen que es como si Peter Pan estuviera muerto y se hubiera quedado Sí, ahí en ese trance, Sí, ¿no? sí. Como dicen por ahí que uno no quiere renunciar, Sí. ¿cierto?, a ser niño, Exactamente. ¿verdad? Que no puede renunciar a ser hijo para Exacto. ser padre, lo Para que ser su padre, merced estaba diciendo ahorita. exactamente. Y este que a mí a veces como que digo, bueno, yo creo que aquí sí estoy un poco, huimos del compromiso, Sí, doctora. esa es una de las connotaciones especiales de este síndrome. Y no huyen precisamente porque huyan de la responsabilidad, sino porque eso, puesto sobre una balanza, les haría perder no solo la fantasía y la independencia del manejo de su soledad, de su soltería, sino que también les implicaría volverse adultos. Así que vamos a ver qué nos dice una psiquiatra desde el punto de vista psíquico, qué pasa con esas personas que padecen el síndrome de Peter Pan. Y es la psiquiatra Carolina Jurado desde el Politécnico Gran Colombiano. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña la psiquiatra Carolina Jurado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. ¿Pero a qué se le define síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan en realidad no es una patología como tal, no está catalogada así, pero es un conjunto como de síntomas asociados a un estancamiento en el desarrollo del individuo, en el cual no, digamos que no está determinado si por razones de una infancia extremadamente feliz que hace que la persona no quiera acabar con eso, o una infancia o una historia de vida donde la persona no tuvo una infancia como tan agradable y lo que busca es que en la adolescencia posterga ese asumir responsabilidades de la vida adulta. Entonces tienen conductas muy inmaduras, muy infantilizadas, quieren evadir y evitar cualquier tipo de responsabilidad, el matrimonio, los hijos, la estabilidad. De hecho, la misma estabilidad laboral a veces se ve comprometida por esta dificultad de salir como de esa zona de confort propia del adolescente sin responsabilidad. ¿Una persona con este síndrome se puede considerar enferma? En este momento no.
El DSM, que es el Manual Diagnóstico de Psicología, no lo tiene categorizado como una psicopatología. Sin embargo, digamos que estudios desde el psicoanálisis y demás lo contemplan como una neurosis de la persona, y es esa dificultad como asociada al desarrollo de la personalidad, donde hay unas características muy propias de una conducta muy infantil. ¿Quiénes lo padecen más, hombres o mujeres? Hombres. De hecho, el síndrome de Peter Pan es ese niño que vive en una fantasía, que no le gustan los adultos y está asociado a los hombres. De alguna manera las mujeres proyectamos otros procesos de toma de decisión, los hombres, y vivimos más entre el presente y el futuro. El hombre vive presente, 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 y en esa vivencia del presente suele ser mucho más habitual ver en ellos estas conductas, sin que las mujeres no lo presenten. ¿Hay una edad en la que se presente más este comportamiento? Pues clínicamente lo que se ha documentado es que es un alargamiento de la adolescencia. Entonces, se empiezan a ver marcadas las características alrededor de los 20 años, que la persona de 20 años ya se supone que está asumiendo otro tipo de responsabilidades, y lo vemos todavía actuando como adolescente, de fiesta, con amigos, videojuegos, pero sin querer no salgo de la casa de mis papás porque ahí estoy más cómodo, ahí no tengo que pagar, entonces lo que gano me lo gasto en mis cosas, en música, en ropa, en viajes, pero no asumo responsabilidades. Diferente a lo que pasaba hace algunos años, donde pues realmente las personas buscaban un desarrollo profesional temprano y casarse y tener hijos, y muchas veces todo eso pasaba al tiempo. Ahora no, ahora los jóvenes están optando por otros estilos de vida donde evaden esa responsabilidad. ¿Y hay posibilidad de que lleguen a la adultez de la manera correcta? Claro, o sea, idealmente tienen que hacer un proceso de psicoterapia donde se identifique por qué están estancados, cuál es el miedo a crecer, por qué no quieren salir de esa infancia o de esa adolescencia, por qué les da temor asumir la responsabilidad de la vida adulta, el tener hijos, o bueno, no necesariamente tener hijos, porque yo puedo decir no tener hijos, pero hacer una vida adulta independiente, en mi casa con unas responsabilidades, pues propia de la edad. Entonces ahí hay un temor consciente o inconsciente para la persona frente a ese asumir la responsabilidad, y en esa medida pues se debe trabajar psicoterapéuticamente para sacarlo de ahí. Mire, me encanta lo que dice la psiquiatra, porque no solamente el síndrome de Peter Pan es definido como el conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la edad adulta, no pudiendo desarrollar los roles como padre, pareja, y es incomodísimo de verdad compartir el tiempo con una persona con este síndrome. Dicen por ahí, doctora Carmen, que es como un complicado salto a la madurez, ¿no? Sí, señor. O sea, que hay como ciertos miedos, y su merced dice, por ejemplo, es muy complicado trabajar o estar con un hombre así. Y yo dije, muestre a ver, porque es que cuando un hombre o tiene el síndrome o padece el síndrome de Peter Pan, es muy fácil que la mujer llegue a enamorarse de ese tipo de personas. Sí, ¿Por qué? sí. Porque las características del buen amor tiene la aventura, ¿cierto? La diversión, el buen humor, la pasión, la intensidad. Pero te puede hacer feliz. Pero el niño ¿no? ese interior que usted siempre ha defendido, ese llama poderosamente la atención, porque viene siendo como el polo a tierra donde me devuelvo. Claro. Y donde tomo algo de mi niñez y enfrento, pero a veces queremos matar y ahorcar. Te hace vivir las primeras etapas del enamoramiento. Entonces, exacto. Todo es felicidad, todo es alegría, ¿no? Qué chévere. Pero después, cuando entra el tema del compromiso y la responsabilidad, ahí hay un freno. Y es increíble, pero cuando llegan los hijos y usted está precisamente casada o vive con una persona que padece el síndrome de Peter Pan, no le ve ningún problema, ojo a esto, ningún problema. Ay, pero déjalo que se vaya y se monte en la canoa. Y el niño con 2 años, pero ¿cómo lo voy a montar en la canoa por ese río? Ay, no importa, si para eso tiene entonces ahí su ¿cómo se llama? El salvavidas y su chaleco y la cosa. No lo puedo. Ay, yo me lo monto pues en la moto entonces. ¿Cómo lo vas a montar en la moto? Es un bebé. Entonces no comienza, a veces monta la mamá, por ejemplo, en la moto, y uno dice, regresar a la moto avisando que se quedaron allá con la mamá, porque uno no sabe en qué momento, no mide la consecuencia de lo que es real
y de lo que puede ser en realidad un aspecto peligroso o de riesgo. Y eso no es tan bonito. Entonces ahí cuando uno dice, el aspecto primario en las primeras del amor me sentó divino porque me enamoró, porque me apasionó, porque me ilusionó, sobre todo eso, la parte de la ilusión. Y mira que eso es lo que más caracteriza a Peter Pan. Mira que eso es lo que tú siempre dices, sí, no podemos dejar de ser la fantasía. Lo bonito, lo mágico. Y mágico. eso es lo lindo de que te enamoren a punta de fantasía. Que puede haber, ¿no? Pero por Dios, siempre. Puede estar en el enamoramiento de ese tipo de cosas, pero cuando entra la responsabilidad y el compromiso, ahí es donde estos personajes que padecen el síndrome de Peter Pan, yo creo que podría tener algunas cosas de ese síndrome de Peter Pan, nos da un poco de susto, ¿verdad? Un poco de miedo, y ahí es donde hacemos un alto. Mire, y es increíble porque el síndrome de Peter Pan, mucha gente dice, es que se presenta frecuentemente en los hombres. Muchas personas creen que siempre está en los hombres, muchas investigaciones, pero ¿qué ocurre? En muchas oportunidades también, sobre todo en la actualidad, hace más de 2 décadas, vemos que también hay mujeres que se resisten a tomar la responsabilidad de tener, por ejemplo, un hijo. Entonces, no, yo lo voy aplazando, yo prefiero siempre mis estudios. ¿Y por qué no quieren salir de una universidad? Porque siempre allá va a estar el combete. Entonces, el combo, el cine, la fiesta, la pachanga, la parranda, la rumba, y siempre van a estar como muy en grupo. Pero, ¿qué ocurre? La responsabilidad se asume en persona. La responsabilidad se asume individualmente. Los hijos llegan y me toca a mí cumplir con toda esa responsabilidad. Pero no solamente yo, también mi pareja. Entonces, no es solamente cosa de varones. Históricamente era cuestión de varones. Que se da más en varones, sí. Pero también encontramos unos Wendy, que yo le quiero decir, un papá Wendy es para esconderse uno debajo de una cama, porque es a sostenerle. Yo he visto papás que sostienen la arepa para que el niño muerde. Pero ¿cómo va a morder si él puede coger eso? Esos son papás Wendy también, que de eso hablaremos otro día. Que son como superprotectores. Uy, Dios mío, y uno se cansa y uno se cansa. Pero dicen por ahí, doctora Carmen, que cada vez hay más hombres, ¿sí?, atrapados en lo que llamarían la dulce tentación. ¿Cuál es esa dulce tentación? Estar siempre como sentirse jóvenes todo el tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que, mire que por donde usted lo vea, es increíble, porque encontramos en los hombres o un síndrome de Peter Pan, o un síndrome de hijo bombril, o encontramos también el síndrome de la crisis de los 40. Entonces siempre los hombres van a estar embromados. ¿Pero por qué me niego a casarme? ¿Pero por qué me niego a adquirir compromiso? Pero luego, ¿por qué me niego a separarme? Porque a veces ni siquiera quieren tomar ellos la determinación de divorciarse o de separarse, y también nos toca a nosotras las mujeres determinar, bueno, mijito, se va, vamos a ver, hay que funcionar, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué siempre los hombres son los que están padeciendo este tipo de sintomatología cuando habitualmente esto viene asociado a problemas o a situaciones que implican toma de decisiones importantes, asumir responsabilidades y sostener precisamente lo que en la vida se le está presentando o en la vida algo les llevó a decidir? Yo le pegaría a todo eso de tener, digamos, toda la imaginación, toda la fantasía, todo este síndrome de Peter Pan, pero con mucha responsabilidad y compromiso para poder vivir algo feliz. Es que, por ejemplo, pero eso es lo que le hace falta. Y eso yo siempre te lo he dicho a ti. Mira que si tú, con ese espíritu que tienes, soñador, que eres súper creativo, artista, imagínate tú con un hijo. Pues obviamente tú serías su ejemplo. Y si asumes la responsabilidad que va a ser así, el cuidado, el compromiso. Yo tengo un hijo, doctora Carmen, nos vamos para una piñata y es mi hijo diciéndome, vámonos ya, papá. Vámonos ya, papá, se terminó el tiempo. Total. Y terminaría... terminaría así. Bueno, tenemos una llamadita de Teresa. Teresa, muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes, Fabián, doctora Carmen. Hola, Teresita. Hola, gracias. Pues yo quisiera hacer una pregunta y es, basándome pues en mi experiencia con mi esposo, que es una persona responsable, trabajadora, ha conseguido sus propias cosas, pero tenemos una pequeña dificultad porque los papás de él se meten mucho en las cosas de nuestro hogar. ¿sí? Él siempre pide la opinión de los papás, siempre están involucrados. Entonces yo quería saber si, a pesar de que mi esposo, digamos en general, es una persona adulta, responsable, si ese aspecto
puede considerarse como un síndrome de Peter Pan? No. ¿O No. es una cosa La invitamos a que vea el No. programa que vamos a tener mañana, Sí. doctora Carmen. No, que ese programa de mañana, sí. mejor dicho, usted No, se nos no te adelantó. puedes- sí, no te puedes mover, Sí. porque precisamente eso no es un problema que tenga que ver con el síndrome de Peter Pan. Eso más bien tiene que ver, es con el establecimiento claro de límites. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos claros los límites en este hogar, en esta casa, pero la verdad es que me tocaría, te estoy respondiendo que es cuestión de límites, pero yo más bien te invitaría a que te esperes un poco y a que veas el programa de mañana, que seguramente no solo te va a dar respuesta a toda esta situación, sino que te va a permitir salir de ella. ¿Por qué? Porque estaremos dando precisamente unos consejos para poder vivir con la familia política. En muchas oportunidades esto se diferencia o logra pasar como de forma difusa, porque a veces, mira que ella... Oye, ¿será que entonces el hombre tiene Claro, un porque síndrome de de pronto Peter el Pan? papá todo el No. tiempo está ahí, pero él es un tipo responsable, Pero le voy a decir, trabajador. pero ahí lo que tú anotaste está perfecto. Es decir, la familia no la podemos sacar del asunto de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque aquí la familia es la que configura el punto álgido para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. Y no es entonces si Peter está Pan. mucho tiempo o incluso uno como ente todo el tiempo pidiéndole opiniones al papá a Opiniones, cierta por edad, ejemplo. ¿no? Pero también sabes por qué, porque a veces en muchas oportunidades esto es a lo que se acostumbran muchas familias. Hay muchas familias que en realidad lo que necesitan es sentirse útiles, pero ayudando a los hijos. Mijito, pero entonces ¿qué va a hacer? Mijito, y se va de viaje. Y a veces la familia nuclear conoce más que la misma esposa cuál es el movimiento de la casa, qué es lo que está pasando, para dónde se va de viaje, qué trabajo está adelantando. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué está ocurriendo acá? ¿No se supone que yo estoy casada y que yo soy la que necesito saber todo ese tipo de detalles? Pues eso le invitamos a que se vea el programa de mañana, que también va a estar buenísimo, porque hoy estamos hablando precisamente de esos hombres que en muchas oportunidades no quieren asumir la realidad de un compromiso, la realidad de una responsabilidad, asumiendo que somos adultos y dando, como bien decía Fabián, un paso hacia adelante. Pero es un salto, y es un salto al vacío. Y cuando saltan, Da miedo, ¿no? piensan que se van a caer y que ayúdame por Dios, porque no saben dónde están las líneas que van a garantizar precisamente un manejo de esto. Eso es como decir que uno es un niño, obviamente nunca hay que perder, digamos, No, ese espíritu del niño en otro sentido. Porque uno puede tener espíritu de niño, pero es adulto. Yo digo, yo soy niño, pero soy adulto cuando tengo que pagar los recibos, la Claro, administración, claro, mis obvio, cosas, los compromisos, obvio. hay que cumplir en el Asumir un trabajo, crédito. asumir un crédito. Sí, entonces ahí hay como un compromiso que es a lo que más le huyen, sobre todo las personas que tienen este síndrome de Peter Pan. Exactamente. Entonces, para ir ampliando y saber cuál es el concepto que tienen los psicólogos precisamente frente a este síndrome, tenemos a la doctora Nubia Torres, psicóloga de la Universidad Javeriana, quien está esta tarde con nosotros. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos encontramos con la doctora Nubia Torres, psicóloga especialista en psicología comunitaria, quien nos hablará del síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan se basa en una historia, la historia del libro de Peter Pan, ¿cierto? Y es una metáfora para hablar de las dificultades que tiene el ser humano para crecer y asumir las responsabilidades, y con una fantasía de mantenerse siempre un niño en pleno gozo, sin asumir, como decía, las responsabilidades de la adultez. A eso es lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Y pues es una condición, digamos una situación de las personas bastante frecuente, que se manifiesta en distintos aspectos, pero especialmente en el área relacional y en el área de trabajo. ¿Por qué aceptar la adultez para algunas personas es difícil? Crecer es una tarea difícil, porque es asumir la frustración que trae la vida normalmente, al tiempo que también los goces de crecer y el placer de desarrollar mayores capacidades, pero también hay una fuerte tendencia de la cultura a esperar que seamos eternamente jóvenes, eternamente bellos, y eso hace que tenga un impacto también sobre la forma como los seres humanos vamos creciendo en una cultura que demanda eso, al tiempo que pues con algunas dificultades también de los propios padres para asumir la responsabilidad de la adultez. Entonces, crecer no es fácil.
Crecer supone superar unos obstáculos que cada época, cada periodo de la vida le va poniendo a uno, y en esa medida aceptar lo que se pierde, pero también asumir las ganancias. Y esa es una tarea que los seres humanos a veces nos cuesta asumir. ¿Qué efectos puede ocasionar en las personas el síndrome de Peter Pan? Está tratando como de mantenerse eternamente joven, eternamente bello, y eso es una fantasía, ¿no es cierto? Una fantasía imposible instalada en todos nosotros. Tengo que decir que no es un asunto solamente de las personas que más llamativas que lo manifiestan, sino que está instalada en todos nosotros, porque eso también es lo que justifica todos los esfuerzos por mantenernos en una edad cronológica distinta a la edad que realmente tenemos. O sea, queremos parecer eternamente jóvenes, ¿cierto? Pero tarde o temprano pues vamos envejeciendo, aunque por fuera no se note, por dentro se nota, sabemos que estamos envejeciendo, estamos perdiendo capacidades, y esa frustración que no ha podido ser asumida a tiempo pues produce mucho dolor y mucho malestar. ¿Quién puede sufrir el síndrome de Peter Pan? Cualquier persona puede sufrir el síndrome de Peter Pan, porque no es una enfermedad como tal, sino es una forma de estar en este mundo, una personalidad, digámoslo. Aunque si bien no está en nuestras nosologías psiquiátricas, no hace parte de esa nosología, uno sí puede decir que el síndrome de Peter Pan tiene efectos en áreas de la vida humana, por ejemplo en las relaciones humanas, en la afectividad, puede que tenga también efectos también en la forma como uno reacciona frente a la vida, y esas dificultades acumuladas todas pues producen unas personalidades específicas, y en este caso este tipo de personas. ¿Es posible superar este comportamiento? Yo creo que sí, o sea, como no es una enfermedad. Hay una frase de Whitman que a mí me encanta. Walt Whitman dice en una de sus obras, Hojas de hierba, dice: separando lo mejor de lo peor, cada edad supera su anterior. Y es una frase muy bella porque apunta también a todos los logros que con la edad se van adquiriendo. Por supuesto supone un duelo por muchas cosas también en el curso de la edad, pero al mismo tiempo una evolución y una sabiduría nueva que si uno puede aprenderlo tempranamente en su casa, ¿cierto? Sin dolor, sin tanta miedo, probablemente pueda crecer más saludablemente. Para finalizar, una recomendación para los padres que en este momento tienen hijos pequeños. Para los padres que criamos hijos actualmente, es muy importante, yo creo, que les enseñemos a los hijos desde el principio que ser adultos eso también es un goce, es una alegría, ser independiente, ser productivo, ser más sabio, y no necesitamos ser los más bellos, ni los más jóvenes siempre, ni los más poderosos, que está bien ser sencillamente ir creciendo cada vez y aprendiendo de la experiencia y transformándonos en la vida, que eso es un asunto bello también, que no es un asunto como de pérdidas y de cargas y de insatisfacciones solamente. Creo que eso ayudaría mucho a los niños a crecer más amablemente con todas las edades, en todos sus momentos. Me encantó lo que decía la psicóloga porque fue absolutamente clara. Ya nos habían preguntado en las redes sociales, doctora, pero eso también lo podemos padecer las mujeres, doctora, pero mire, obviamente que sí, mujeres y hombres, porque esto no tiene distingo de género. Me encanta, doctora Carmen. Alberto Galofre nos escribe en Twitter y dice: madurar es comprender que el monstruo bajo la cama no asusta tanto como los recuerdos y sueños rotos que guarda la almohada. Uy, no, Albertico, no. Galofre, no, ¿qué es este detalle? Galofre siempre escribe unas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente está diciendo, entonces, ¿cuál es el problema? Este hecho lo que pasa es que los incapacita en gran medida, ya que lastra su desarrollo personal y dificulta sus relaciones sociales, asociándose con intensos sentimientos de soledad y sensación de dependencia. Sí, señor. Ya venimos, vamos a la lotería y ya regresamos con Juntos a las 3. Bueno, hoy particularmente la gente me ha preguntado, muchísimas gracias también por, pues en las redes sociales me han comentado acerca de mi vestimenta y tengo que aclarar que es precisamente un diseño, la falda es un diseño de doña Iris, mire usted cómo son las cosas, increíble. Sí, Iris Ospino, sí, desde chiquita, y la blusa es de Consuelo Vázquez, entonces de mi tierra, por supuesto. Pero esto no se puede conseguir, esto fue así allá directamente en Valledupar.
Así que le tocaría viajar a preguntar por estas hermosas damas. Si hablamos de las consecuencias del síndrome de Peter Pan, ¿usted cuál creería que podría ser una de estas o las consecuencias? ¿De tener el síndrome? Sí. Doctora Carmen, pues justamente le iba a leer algo especial, que Por dice, no se puede pasar por la vida como un circuito en el que hay que esquivar los conos, No se puede. asuma sin miedo sus responsabilidades y Eso. compromisos. Entonces creo que ahí personalmente es donde arranca como esa consecuencia de uno cuando está niño quiere ser grande, ¿no? Sí. Y cuando se está adulto, uno quiere como regresar a la infancia, Como porque es que uno regresar. dice, es que tanta responsabilidad, tanto Sí. compromiso, un matrimonio le genera a uno, digamos, Sí. muchos compromisos. Mucha atención. ¿Verdad? Y ya Exactamente. si uno tiene más hijos, pues uno dice, ay no, yo como que vivo más bien soltero, Sí. relajado, sin tener tantos Exactamente. compromisos. Entonces la Exactamente. responsabilidad como que es como una consecuencia muy fuerte que puede, digamos, enmarcar este síndrome de Sí, Peter Pan. Sí, es increíble, pero aunque Peter Pan pudiera vivir en un mundo de fantasía, en el mundo de nunca jamás, las personas que lo imitan, no el mismo Peter Pan, el síndrome, la que padece Sí, de porque síndrome. ahí sí se joden, doctora Carmen, porque imagínese no pueden volar. No, y echándose pues al mar y con los cocodrilos y sí, Garfio no. y toda la cosa. Trae consigo importantísimas alteraciones emocionales y conductuales. A nivel emocional son frecuentes los cambios en la ansiedad, los cambios, por ejemplo, en los estados emocionales elevados, o por ejemplo tenemos picos y valles de tristeza, de depresión, pudiendo adoptar estos últimos la forma de una depresión atrapada. Al mismo tiempo la persona se siente poco realizada con su vida, ya que el no asumir responsabilidades le hace también no disfrutar de los retos, lo que indudablemente va a repercutir en sus niveles de autoestima. ¿Que le han dicho algo en las redes? Sí, no, es que Alberto Galofre nos ¿Qué dice? escribe, su merced sabe que Alberto Galofre siempre está como Es al bellísimo. tanto en todos los programas, igual que La Quejadera, Sí, sí. que La Quejadera 1 nos ha escrito hoy muchas cosas y ahorita ya vamos a leer algo que nos ha escrito. El problema es que a veces cuando se crece se da uno cuenta por qué Peter Pan no quería crecer. Claro, porque tal vez me imagino que hay muchas responsabilidades, Claro. muchos compromisos, ¿verdad? Que es lo que uno a veces dice, ay, yo no hubiera crecido, ¿para qué? Pero mire ¿Cierto? usted que mucha gente está preguntando también si hay casos que se pueden manejar más que otros. Y es que en realidad hay casos más extremos y extravagantes que podrían aparecer como trastornos del pensamiento, como por ejemplo en el caso del delirio. Hay muchas personas que padecen de este caso y ya ahí estaríamos hablando de otra situación. Si bien en estos casos muy probablemente existe una alteración psiquiátrica que la justifique, seguramente el tratamiento también va a ser de carácter psiquiátrico. Me estaban preguntando en redes si este síndrome de Peter Pan tiene que ver de pronto con un trastorno bipolar. Mire que mucha gente a veces está confundiendo el trastorno bipolar o algunas señas de que se tiene bipolaridad frente a que se padezca un síndrome, y nada tiene que ver la bipolaridad. Sí pueden tener cambios súbitos, pero se quedan más tiempo ahí, mientras que la bipolaridad en algunos casos es casi pasajero. En el caso del síndrome de Peter Pan, yo pienso que se anida más en el sentimiento y la sensación de depresión y tristeza por no llegar a ser el que verdaderamente quiere, quizá por el temor de no asumir la adultez. La Quejadera 1 nos dice, muchas personas creen muy en serio eso de que todos llevamos un niño por dentro. No, pero yo pienso que definitivamente sí llevamos un niño por dentro. El hecho es de que el niño quiere estar jugando todo el día, eso Sí, es diferente. eso es diferente Eso es porque no hay diferente. una Mire, responsabilidad. Mire, yo he presenciado parejas, por ejemplo, que semanalmente se están matando porque él tiene horario para jugar Play, tiene horario para jugar FIFA, tiene horario para jugar dominó, tiene horario para jugar parques, y son diferentes grupos. Y no solamente va con el grupo o el clan, sino que también se conectan en línea, lo pueden hacer de diversas formas, y esto lo que hace es que la pareja se aburra, la pareja se desespere, y a veces, pues obviamente, esto genera unas fisuras importantes al interior de la relación de pareja. Y más si la otra persona, digamos, como que no tiene ese espíritu como tan Juvenil, ¿no? Sino que le ha tocado más serio, entonces dice, mire, es que a mí me ha tocado diferente en la vida, me ha tocado asumir, por ejemplo, muchos y atravesar muchos desiertos mientras estuve pequeña o en mi adolescencia, y ahora, ¿por qué voy a seguir riéndome de la vida cuando en realidad yo soy adulta desde chiquita?
Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros estamos llamados única y exclusivamente a descubrir dónde está el punto para establecer si hay un síndrome verdadero. Pero aquí les tengo a la doctora Lina Campo. Ella es psicóloga transpersonal que viene a contarnos desde este punto de vista cómo se puede detectar y cómo se puede trabajar con un paciente que padece síndrome de Peter Pan. Ruédela. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Lina Campos, psicóloga transpersonal, para hablar desde este punto de vista de este síndrome. Pero ¿por qué a algunas personas les cuesta crecer? Básicamente esto lo podíamos comprender desde algo que ha sido llamado como el síndrome de Peter Pan. No es una clasificación como un trastorno psicológico como tal, sino simplemente un conjunto de rasgos, sobre todo en los hombres, en algunos hombres, que pueden presentar dado por una fijación en una etapa de la infancia o de principios de adolescencia. Y en esa fijación, pues la personalidad se quedó estancada allí y casi que quieren seguir viviendo como niños con una incapacidad de poder entrar al mundo adulto. ¿Qué lleva a una persona a idealizar la juventud? Es el no poder comprender o no poder asimilar la vida adulta como algo grato, como algo donde podemos vivirlo desde el compromiso, desde el gozo, desde el disfrute, sino simplemente ver como el ingreso a la vida adulta como algo cargado de responsabilidades, tortuoso, de sufrimiento. Entonces es lógico que quieran mantenerse casi que en un estado de placer permanente, pero es por una mala interpretación de lo que es entrar a la vida adulta. ¿Cuáles son las repercusiones que deja este síndrome en la persona? Tiene efectos a todo nivel. A nivel psicológico, emocional, tiene efectos que ellos pueden sentir, aunque no sean muy conscientes de ello, un miedo muy intenso a la soledad. En muchas ocasiones también tienen problemas o dificultades en sus emociones con respecto a la angustia. A nivel de relaciones, tienen una gran incapacidad para poder construir unos compromisos más duraderos, aunque aparentemente sean personas muy divertidas, muy joviales, muy alegres, en muchas ocasiones hasta seductoras. Ya en el momento en que van a tener un mayor acercamiento con otra persona, simplemente no pueden lograrlo, se alejan. También son personas que buscan crear relaciones de dependencia, alguien que de alguna forma como que los proteja o los mantenga en un estado donde no tengan que asumir ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo nos conectamos con ese niño interior siendo adultos responsables? Bueno, el trabajo del niño interior es un proceso absolutamente divino, sin embargo es un proceso de bastante conciencia, de bastante conexión con ese niño a través del corazón. Es un proceso terapéutico que manejamos, que no requiere tampoco demasiado tiempo, pero sí una conexión que no es mental, y es una conexión donde a través de la interiorización esta persona va a poder ir identificando esos momentos o esas causas que en algún momento lo llevaron a mantener esa fijación en la que permanece y de donde no pudo crecer. Las causas pueden ser múltiples, aquí tendríamos que analizar el caso específico de cada persona, pero entre las que se han visto pueden ser inclusive hasta muy opuestas entre sí. Pueden venir, por ejemplo, de madres o padres supremamente controladores, supremamente autoritarios, donde le van generando de alguna forma una inseguridad o una incapacidad para poder resolver sus propios problemas. ¿Y qué consejos nos deja la doctora hoy en este gran programa? Bueno, primero que todo yo les sugeriría que puedan entrar en algún camino, cualquiera que sea, un camino de autotransformación, un apoyo a ese nivel que les permita tener una mayor conciencia de la situación que ellos están teniendo, y no solamente de ellos, sino también del daño o la afectación que puedan tener en su entorno y en sus relaciones, y que a través de este proceso de concientización puedan hacer
ese proceso de sanación, de crecimiento y poderse sentir más realizados en la vida. Entonces, definitivamente es buscar, cualquiera que sea, un camino de crecimiento o de apoyo, ya sea terapéutico, ya sea de una línea más terapéutico-espiritual. Mire que este es otro punto de vista. Como bien lo decía la doctora, es para hacerlo mucho más terapéutico, mucho más espiritual. Como ella maneja toda la temática transpersonal, pues obviamente de esa misma forma va a ser el tratamiento. Es decir, que no solo va a tocar las esferas más allá de lo personal, las esferas que tienen que ir no solamente a la infancia, sino también a otras instancias que se pueden tocar, no solamente las psíquicas, sino precisamente las de otro nivel. Usted las puede llamar espiritual o las puede llamar como las quiera, pero estas son de otra clase. Ahí es como si yo le dijera, por ejemplo, muchísimo ojo, atención con esto que voy a decir. Si usted es una persona insegura, insatisfecha por lo que la vida adulta le ofrece, si usted es de carácter voluble, no saben qué buscan en la vida, no se responsabilizan con una familia o mantener un trabajo, están incapacitados para comprometerse en una relación de pareja, puede tener el síndrome de Peter Pan. Tenga cuidado. Claro, y es que este síndrome de Peter Pan puede ser consecuencia de múltiples factores: rasgos de personalidad, estilo de afrontamiento de los problemas. De todos ellos, el más importante tiene que ver con la infancia. Una infancia excesivamente feliz que el paciente pueda llegar a idealizar. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan ahí. Sencillamente a veces nos quedamos y replicamos las conductas precisamente porque por la cantidad de satisfacción o por la insatisfacción o frustración. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos con este programa que se llama Juntos a las 3. ¿Sabe que mucha gente está preguntando que por qué queremos nosotros entonces como personas volver a esa infancia? Volver quizá a esa situación infantil de caos. No en todos los casos la infancia tiene que ver con caos, salvo que haya sido definitivamente una infancia algo traumático que haya pasado, que haya generado un trauma, que haya generado una insatisfacción permanente. Pero en el primero de los casos, el síndrome busca inmortalizar esos momentos vividos en una infancia constante, mientras que en el segundo la función del síndrome es recuperar el tiempo que se perdió mientras se atravesaba una infancia que quizás está aún perdida. La mayoría de los estudios, mira Fabi, sostienen que este síndrome es frecuente en casos en los que no ha existido un aporte afectivo estable, la educación ha sido demasiado permisiva o ha existido un déficit escolar. Entonces, ¿qué ocurre? Se vuelve al niño, se toma posesión de ese niño y se vive sobre la fantasía de seguir siendo niño. ¿Para qué? Para dejar de asumir las responsabilidades como tal. A mí sí me gustaría, por ejemplo, decir que quiero ser Peter Pan. O sea, me encantaría ser y decirlo. Quiero ser Peter Pan. Mantener mi juventud, no envejecer jamás y siempre sonreír. Pero con mucha responsabilidad, asumiendo los compromisos también. Sí. Para no quedarse uno como ahí, como muy por encima de solo tener el síndrome y enamorar de cierta forma con todas estas ilusiones y con todas estas fantasías que uno puede llegar a darle a otra persona, pero cuando ya la persona asume que uno no es una persona responsable, que uno no es una persona que tiene compromiso, que no tiene disciplina, sale volando como Peter Pan. Con base en eso que tú estás diciendo, mira que hablaríamos de unos rasgos de personalidad como son la tendencia a la evitación o a la dependencia emocional, que están íntimamente ligados con este síndrome, no tanto en su origen como sí en mantener vivo este síndrome. Pero hay formas, no nos podemos quedar en describirlo, hay formas de prevenir el síndrome de Peter Pan. Y para que un niño sea feliz al igual que un adulto, debe verse resolviendo los problemas, afrontando retos, debido a que la primera causa del síndrome de Peter Pan reside en el estilo educativo que fue recibido en la infancia. Los adultos que rodean al niño, especialmente los padres, son los principales agentes preventivos de este problema. Y en este sentido, no se debe hacer de la vida real de un niño el escenario del nunca jamás. Los niños también deben aprender a asumir responsabilidades. Por eso cuando dice, no, es que si le exijo se me frustra. Sí. Ay, no le puedo poner tareas ya tiene mucho trabajo ya tiene demasiado trabajo el niño y entonces no puede.
Entonces este niño se convierte precisamente en un bueno para nada. Y cuando encontramos a niños buenos para nada, pues nos damos cuenta que ya el trabajo que debíamos hacer como padres, pero de responsabilidad en nuestros hijos, pues se ha retardado un poquito. Hay que asignarles tareas. Por ejemplo, tienes que recoger la ropa, tienes que hacer tu cama, tienes que dejar tu baño listo, no desórdenes a esto, los juguetes deben quedar en su sitio. Puede lavar los platos, por ejemplo, de la comida. Los platos, por ejemplo, recogerlos siempre de la mesa a la cocina, y siempre vamos a endilgarles responsabilidades importantes. Por ejemplo, lavar sus juguetes o lavar el carro o algunas cosas que en realidad puedan ser de acuerdo a su edad. Que sientan alguna responsabilidad, no tiene que ser siempre o todos los días, pero que uno empiece a generar ciertas responsabilidades que solo dependen de uno. Eso es como cuando le dicen a uno, oiga, por lo menos lave los boxers. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahí hay una responsabilidad. Exactamente. Tampoco es que se los tengan que lavar a uno, doctora Carmen. No, tampoco se los tienen que lavar porque sería horrible y tenebroso, pero sí hay que estar con Como dicen eso. por ahí, doctora Carmen, yo creo que me identifico mucho con esto. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Por eso no hay que matar ese niño que tenemos adentro. Y sabe también lo importante, me gusta eso de la sobrevivencia, porque eso nos habla entonces de la capacidad de adaptación que nosotros podemos generar en nuestros niños, no solamente para que los chicos se adapten a las situaciones más sencillas, sino precisamente para que cuando les toque asumir responsabilidades, ellos puedan también adaptarse a estas situaciones. Pero le traigo una sorpresa, porque a usted que le gusta el mundo de la actuación, aquí está Juanita Pérez, quien interpreta precisamente en la obra Peter Pan, preciso a Peter Pan. Y la vemos aquí en uno de sus ensayos, muy rubita, muy linda, pero siendo el Peter Pan de hoy. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Juanita Pérez, actriz y actualmente representa a Peter Pan en la obra de teatro musical internacional. Pero para ella, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? El síndrome de Peter Pan, pues tengo entendido que es una situación psicológica donde la gente se niega a crecer. Hay un poco de esto en la obra, pues no un poco. Está Peter Pan, que es un chico que definitivamente está reacio a crecer y pues vive en su país de nunca jamás, donde domina y es el rey de todo. ¿Cómo ha cambiado el papel dentro de la obra ese deseo de nunca crecer? Evidentemente, Juanita tiene mucho de Peter Pan. Soy una persona aferrada a la niñez, que busca siempre la felicidad en las cosas chiquiticas, el disfrutar el día a día. Todos los días le encuentro pues como esa esperanza de que vuelve y sale el sol y pues esa ilusión que un niño guarda es lo que siempre llevo pues conmigo y es lo que me hace ser Juanita. ¿Hay personas que viven la misma experiencia? Por supuesto, hay millones de gente por ahí en las calles queriendo ser un niño y creo que es de la gente que hay que conocer y conservar en la vida. Esa gente que no pierde esa esencia y que continúa teniendo 70 años pero teniendo una sonrisa en la cara todos los días. ¿Cómo ha sido ese trabajo dentro de esta gran obra? Peter Pan, el musical internacional, ha sido arduo el trabajo. La primera temporada la tuvimos del 1 de junio al 17 de julio y ahora regresamos a petición del público. Les gustó tanto que nos pidieron de vuelta. Todos están invitadísimos para ir y vivir una experiencia inolvidable. Desde que usted entra al teatro se va a sentir en el país de nunca jamás. ¿Cree ella que es malo nunca querer crecer? No creo que sea malo querer quedarse siendo niño. Ahora, sí creo que uno siempre debe ser responsable en su vida adulta. No, que es con lo que el síndrome de Peter Pan digo yo, bueno, ahí ya no encajo. Me gusta ser una persona responsable, me gusta tener obligaciones. Sin embargo, sí conservo, como decía anteriormente, la alegría de un niño. Y es lo que quiero conservar toda mi vida. ¿Qué consejo le da Juanita a las personas que no quieren crecer nunca o mantener una vida en la niñez? Bueno, pues el consejo es que lo disfruten, ya que tienen esa como esperanza en el corazón, disfrútenlo, pero no olviden que la vida también está llena de cosas bonitas cuando eres responsable y cuando te haces cargo de ti mismo. Entonces, no hay que perder la felicidad, hay que vivir la vida siendo niño sin dejar las responsabilidades de un lado.
Mejor dicho, como dicen por ahí, Sí. doctora Carmen, su merced sabía que el capitán Garfio come galletas, ¿no? Y Peter Pan. Bueno, entonces... ¿Come galletas? Sí, y Peter Pan, doctora Pero, Carmen. pero pincha la galleta con el Pues es garfio. que ellos están ahí todo el tiempo como en una emoción diferente. Sí. El Garfio persiguiendo todo el tiempo a Peter Pan tratando de ¿sí? saltar de un lado para otro. Son cosas que pasan. Oiga, sí. Pero lo más importante siempre es que si su merced en casa, como lo dijimos acá, tiene este síndrome de Peter Pan, pues bueno, mire interiormente cómo está, hágase un test, por Y sabe favor. que también es importante porque si seguramente muchos padres pueden o quieren evitar esto pensando que su hijo será más feliz si la vida le resulta más cómoda, recuerde que es mejor que un niño sea feliz, pero al igual que un adulto. ¿Y cómo lo va a hacer? Resolviendo desde pequeño sus propios problemas, afrontando reto y asumiendo la adaptación que necesita cada parte de la vida. Por otro lado, hay estilos educativos también, un estilo educativo hostil, rígido, con carencias afectivas que también pueden llevar a que la persona se predisponga al padecimiento de este síndrome. Por lo tanto, el éxito de su prevención reside en educar a los más pequeños de una manera en la que el amor incondicional se combine con unas pautas de conducta firmes y bien establecidas que permitan la aceptación de responsabilidades propias de la edad de crecimiento del mismo niño. Quiero enviarle un saludito muy especial a Enilsa Isabel, pero sobre todo a sus padres, Enilsa y Elías, en sus 40 años de casados. Ay, qué Un belleza. saludo muy especial para ustedes. Bueno, y ya sabemos entonces que si usted está padeciendo este síndrome, entonces usted lo que necesita es una intervención terapéutica para llevar esta entidad diagnóstica precisamente a convertirlo en una sintomatología que ya va a tener solución, que no va a tener más implicaciones clínicas y que usted podrá no solamente asumir responsabilidades, sino que también va a asumir en la vida todas las situaciones que debamos, en la medida en que se vayan presentando, y respondiendo por cada una de ellas. No le vamos a tener miedo a la vida, eso es enfrentarla, eso es atravesar los desiertos y eso es vivirla de manera plena. Y que no se quede usted de pronto congelado en la vida, No, doctora señor, Carmen. porque No, señora. recuerde No, que no. en este programa estamos evitando que usted se quede en modo Peter Pan. Ahí está. Y recuerden que siempre que nos vayan a escribir, por favor, nos escriben con el hashtag o numeral Juntos a las 3. Hoy un tema especialísimo. No, es que no hay ni siquiera que decir. Sí, no, es un tema Ya usted que... trajo toda la indumentaria. Sí, es un tema que... sin Pero, falta. pero no crea que ese tema me pega No. en todo a mí. O sea, hay cositas porque me hice un test especial y hay cositas que me pegan de ese síndrome especial. Hay algunas doctora personas Carmen. a las que les pega más y otras a las que les Sí, pega menos. a mí creo que del 100% del test, por ahí un 80 casi que me 90. pega. Vamos a hablar hoy de el síndrome de Peter Pan. Sí, señora. Doctora Sí. Carmen, ¿cómo le ha ido? Ay, divinamente. Me encanta, me Sí. encanta porque Excelencia. este tema es especial y quiero salir hoy de muchas dudas con Sí. este tema porque me preocupé. No, pero mire que yo siento que no tiene dudas porque vino completamente con... No, o es sea, que no alcancé a cambiarme, entonces me sí. tocó... Pero usted se pone generalmente esa pinta ¿para qué? No, para andar? venir a hacer este programa, la verdad, porque nunca me... No, lo que ocurre es que mucha gente dice, pero es que lo sentimos como un trastorno. No es que sea un trastorno, lo que ocurre es que en muchas oportunidades termina incomodando no al que lo está viviendo, Sino a las personas, sino a las que, lo personas rodean. que lo rodean. Ahí está. Y pues, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra frase del día. Aquellos que se han quedado anclados en su infancia tienen miedo a crecer y aceptar los roles que les corresponden por su edad. Pueden padecer, no solamente se parecen a Peter Pan,
sino que padecen también del síndrome de Peter Pan. Y lo dijo Vanessa Fernández López, psicóloga especialista en emociones. No, además me encanta, por ejemplo, este cuento del Peter Pan, porque es que es como como decía Peter Pan, en el país del nunca jamás. Pero aparte del país del nunca jamás, es que Peter Pan podía volar también. Entonces, sí, como que es una bendición, fantasía, es una realidad. fantasía, Es una ¿no? fantasía y además... El tiempo pasa factura, parece que no espera, hasta el más niño madura aunque no quiera, y debe ser verdad porque ya nada es lo que era. Si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera. A veces pienso que me he quedado estancado en mi niñez cuando la madurez se aleja del pasado. Mi habitación, mi santuario, un mundo aparte donde el arte que se hace por amor no es criticado. Yo por eso tengo... Muy buenas tardes, tengan todos nuestros televidentes que como todos los días se conectan con nosotros con este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros todos los días, que nos escriben a nuestras redes sociales. Recuerden que nuestras redes sociales son en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter @Juntos a las 3 con número. Nos pueden llamar al 410-7320. He visto así, Bueno. o sea, sería el colmo uno. O sea, No. Hasta allá, por ejemplo, no llego. No, pero yo sé que esas boticas usted se las pondría. la botica sí, no, la botica se las sí. pondría con esa Sí. pantaloneta y la camiseta. Sí, de pronto sin estas medias, porque ya es como demasiado, ¿no? ¿Cómo Pero le a parece? veces las medias las emplea para otros ¿Qué tal mi menesteres. camiseta, doctora? Me gusta, me Bien, gusta. ¿no? Sí. Sí. ¿Usted cuál es de los dos? Yo soy, creo que, estoy entre No, Popeye usted y es Brutus. Brutus, Sí, usted es Brutus. soy entre Popeye y Sí. Brutus, sí. A mí me Ahí tocó estoy. Popeye. Sí, ahí estoy. Sí. Está un poquito gordo Popeye, pues se ve un poco inflado No. Popeye, pero pues hay cosas que, bueno. Me encanta este tema que vamos a tener el día de hoy. Me hice una investigación y todo, no crea que me vine hoy, no me vine preparado porque es No, yo sí le iba a preguntar qué trae en ese cuaderno tan no, bonito. es que es el cuaderno de mis notas donde vienen todas las investigaciones hechas para este programa y sobre todo porque el síndrome de Peter Pan, creo que hay muchas personas que lo padecen, pero no podría llamarse como una enfermedad. No. No, es como lo que ocurre no es una patología tampoco. cuando se tiene, se cree en ella. Y no solamente se cree, sino que uno se apodera de ese papel y termina metido en el papel y viviendo la experiencia de ser un Peter Pan. No solamente, acuérdense que no solamente Peter Pan tenía ese espíritu de niño, sino que también salvó también a Wendy y sus hermanitos. Sí, también está el síndrome de Wendy para las mujeres, ¿no? Para las mujeres, que es ya otro, exactamente. eso va a ser otro tema Eso de va a otro ser otro programa, tema. porque también es muy interesante eso, doctora Carmen, porque hay mujeres que tienen como esa sensación de ser sí. mamás Pero, todo el tiempo claro, con uno, ¿no? Claro, y no solamente son las hermanas o son las novias o son muchas otras mujeres, que ese es otro tema, pero aquí el síndrome de Peter Pan termina incomodando a mucha gente. Pero no vamos a demorarnos más. Por favor. Quiero su frase, pero Sí, ¿sabe que señora. le voy a pedir un favor? Sí, señora. ¿Por qué no se pone de pie? Sí, Porque señor. yo quiero que Sí, la señora, de pinta se verdad, vea de verdad. completa. Bueno, muy bien. Viene mi frase. Con el cinturón. Y usted sabe que todo está a juego. Sí, señora. Todo Azul claro, azulito. azul oscuro, verdecito.